Buenas noches, soy Pepe Torra y a nombre de Caminos de la Libertad y el Centro Ricardo Salinas Pliego les doy la bienvenida a esta presentación del libro Días de Sumisión de Orlando Avendaño. Y este libro es un extraordinario esfuerzo periodístico y hasta historiográfico en el que Orlando nos relata la forma en la que Fidel Castro estuvo involucrado en la caída de Venezuela desde mucho antes que 1998, ¿no? Como esto podemos rastrearlo hasta el triunfo de la Revolución Cubana, donde comienza la forma en la que Venezuela, digo, en la que Cuba se inmiscuye no solamente en los asuntos venezolanos, sino en los asuntos latinoamericanos, y cómo esto es parte de, pues, todo un aparato para buscar y extender esta revolución cubana hacia el resto de los países latinoamericanos. Para presentar este libro, obviamente no solo tenemos al autor Orlando Avendaño, quien es periodista de la Universidad Católica Andrés Bello y coeditor en jefe de El American. También tenemos dos invitados de lujo, quienes han sido parte han sido parte de esta historia tan complicada de Venezuela. Nos acompaña don Marcel Granier, que es un gran amigo de Caminos de la Libertad y empresario venezolano, presidente de Radio Caracas Televisión. Y como siempre, un honor tenerlo con nosotros. Don Marcel, bienvenido. Muchas gracias. Y también está con nosotros otro gran amigo, Pedro Ruchurtu, quien es coordinador de asuntos internacionales del Partido 20 Venezuela y vicepresidente de la Red Liberal de América Latina. Y Pedro, bueno, ahora ha estado involucrado en la batalla en el campo, ¿no? Directamente desde la arena política en Venezuela. Bienvenido, Pedro, qué orgullo tenerte con nosotros. Gracias por la invitación, un gusto. Bien, bueno, pues a ustedes que nos escuchan, como podrán ver, más que gente que fuera espectadora de este camino de Venezuela, tenemos protagonistas dentro de esta lucha, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un lamentable declive. Y antes de comenzar con algunas preguntas que tengo, porque pretendía que esto fuera más un diálogo, quería conocer su opinión sobre esta publicación que nos hace llegar Orlando, que acá nos ha parecido magnífica, porque no solamente es un gran reportaje, una gran narración sobre los acontecimientos que llevaron a Venezuela hasta donde está hoy, sino que también nos ponen un poco una advertencia, una suerte de lo que fue, toda proporción guardada, lo que fue el camino de servidumbre, que era esta advertencia de cómo había avanzado el totalitarismo en Europa. Pues acá es una forma de decirnos, vean cuál fue el camino de Venezuela y tengan cuidado porque está pasando esto mismo en muchos países de Latinoamérica. Entonces, sin más, don Marcel, ¿qué nos puede decir de este libro de Orlando? Este es un libro importantísimo para Venezuela y para Latinoamérica, porque es un gran alerta, además redactado de una manera muy amena, muy fácil. Yo creo que el periodismo que ejerce Orlando se pone de manifiesto en este libro, porque no solamente es una importante narración histórica, sino que está hecho de una manera muy amena, muy fácil de leer. Yo sí, invito a todos los venezolanos a que lean este libro, a los latinoamericanos a que se vean en este espejo, porque ese populismo y esa dominación está ocurriendo en otras partes del continente. Hugo Chávez, aunque nunca lo quiso reconocer, siempre reconoció, digamos, el dominio que Fidel Castro tenía sobre él, pero nunca quiso reconocer su vínculo con el nazismo. Y si uno se pone a ver, y eso es algo que se pone de manifiesto en el libro, aunque no de una manera explícita, el gran discípulo de Hitler en América Latina fue Hugo Chávez. O sea, el hombre que intenta el golpe de Estado, fracasa en el golpe de Estado, llega al poder por la vía democrática y desde el poder destruye todo lo que quería destruir con el golpe. Eso está muy bien ilustrado en el libro y ese es un ejemplo que debemos ver con atención. Eso está pasando en otros países de América Latina, algunos de ellos muy importantes y muy grandes. Eso puede pasar en el continente. Vemos en general
un desencanto con la democracia que está llevando al surgimiento de los populismos. Y los líderes populistas, esta trayectoria que narra también Orlando en su libro, es el camino que quieren seguir. De manera que si los venezolanos hubiésemos leído más historia, probablemente no hubiésemos caído en esta tragedia, en esta desgracia que vivimos hoy en día. ¿Qué es lo que pasa? Orlando, cuando llega Chávez al poder, o sea, cuando Chávez da el golpe, Orlando no había nacido. Cuando Chávez llega al poder, Orlando tenía 4 años. O sea, toda esa generación, y Pedro por el estilo, toda esa generación no vivió nada de lo que había antes. Lo que ha vivido es todo este desastre, pero sin tener la referencia clara, explícita. Yo por eso celebro muchísimo la aparición de este libro. Veo que por fin se le está prestando la atención debida a la injerencia de Fidel Castro y de Cuba en los asuntos de Venezuela. Y termino con esta consideración. Yo creo que es el único caso en la historia en la que uno ve que un país grande, importante, relevante, con muchos recursos como Venezuela, se entrega en manos de un país fracasado, total y absolutamente fracasado desde todos los puntos de vista, y se convierte en una satrapía de ese régimen, en donde Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro después son unos simples sátrapas al servicio de Cuba, y las órdenes vienen de Cuba. A veces ellos envían comisarios a supervisar la situación en Venezuela, pero las más de las veces el sátrapa va a Cuba a recibir las instrucciones de una manera descarada, abierta. O sea, aquí no ha habido ocultamiento ni engaño en los últimos años. Por eso es importante que la gente vea la historia, vea la perspectiva, vea el plano completo de lo que ha venido ocurriendo. Celebro mucho la aparición de este libro, felicito a Orlando y me complace mucho el tono en que está escrito el libro, que lo hace tan fácil de seguir y de entender. Muchas gracias, don Marcel. Pedro, tú como politólogo y como además una persona que está involucrada en la lucha desde la arena política, ¿cómo cae este libro? Digo, pensando en esta importancia de conocer nuestra historia para poder saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, y siendo parte de la lucha, ¿cómo ayuda un libro como este? Bueno, en primer lugar, un gusto. Gracias por la invitación y por el espacio. Encantado de estar con ustedes. Y yo creo que lo primero que hay que decir es que esto es un testimonio muy valiente, ¿no? Porque el sistematizar de una manera tan elocuente, tan directa, con tanta evidencia, lo que fue un proyecto que se fraguó desde hace muchísimo tiempo y que tan solo se consolida luego de que el propio castrismo entendiera que no era necesario disparar una bala para hacerse con Venezuela, sino infiltrar y hacer una serie de operaciones y cuestiones que, como relata el libro, evidencian que ese fue el objetivo desde el primer día. Yo creo que es un ejercicio muy valiente. Yo creo que la manera de reproducirlo y que además lo haga alguien como Orlando, con quien comparto generación, es decir, como decía don Marcel, de algo que no conocimos, pero que nos tocó vivir las consecuencias directamente, y que lo haga él desde ese esfuerzo de investigar y demostrar cómo incluso por mucho tiempo hubo silencio alrededor de este tema, no se quería abordar, se ignoraba o incluso se subestimó muchísimo el alcance del castrismo, no solo en lo que fue el proceso de Venezuela, sino en general en la región. Y el hecho de que a nuestra generación le haya dado esa curiosidad de ir hacia esto, de enfrentarlo, de descubrirlo, de desnudarlo en un momento tan importante para entender lo que luego fue todo un proceso de expansión en América Latina, donde se usó la democracia para destruir la propia democracia a través de mecanismos democráticos. Yo creo que hace de este libro no solo algo necesario, sino fundamental. Se convierte en una pieza clave, una pieza histórica, periodística y política para todo el que quiere entender de qué se trató esto, ¿no? Y yo creo que por eso es fundamental. Yo creo que es un libro que es un testimonio no solo valiente, sino necesario, porque incluso hoy todavía muchos se niegan a creer, ¿no?, el alcance del castrismo y de su proyecto de dominación en toda la región y sus vínculos con el crimen internacional, obviamente toda su trama
desde el punto de vista ideológico, y desde luego cómo frente al silencio de muchos y la complicidad de otros, y esto involucra, pues por supuesto, a muchísimos en las élites, muchísimos, digamos, sectores de la sociedad, que incluso muchos de ellos le dieron la bienvenida a Fidel Castro a Venezuela con bombos y platillos, como si se tratara de un demócrata más, en el año 92. Cuando uno ve todo eso y uno entiende todo eso, pues eso hace este libro hoy más que nunca necesario, sobre todo para asumir que nada de lo que ha pasado en la región en los últimos 20 años, y por supuesto mucho más allá, pero concretamente los últimos 20 años, nada ha sido fortuito. Todo ha sido parte de un plan, todo ha sido parte de una gran operación que ha tenido al castrismo detrás, con el claro interés de no solo controlar Venezuela, sino tener influencia en toda la América Latina. Así que yo lo celebro, y como decía don Marcel, yo invito a quienes nos escuchan a que lo compren, a que lo lean, a que lo disfruten, y sobre todo lo asimilen como un libro que sacude mucho, pero que es un testimonio muy necesario, y sobre todo un testimonio muy fresco de una realidad muy dolorosa, como la que nos ha tocado vivir en carne propia a los venezolanos. Muchas gracias, Pedro. Orlando, como bien ya hicieron notar Marcel y Pedro, eres muy joven, y has vivido ya esta última parte de la, pues digamos, de la caída de Venezuela en las garras del castrismo. Eh, Acá en México pasa mucho que los jóvenes, por ejemplo, no se preocupan por la inflación. Vemos hoy tasas históricas, las más altas en 20 años, digo que para el estándar latinoamericano son risibles, pero México tiene una inflación de 7%, y los jóvenes no están preocupados, principalmente porque la última vez que tuvimos altas inflaciones fue en los 80. Entonces no conocimos esa parte de la historia tan grave. Entonces la gente se deja de preocupar al no entender todos estos procesos, ¿no? Eh, Más allá de preguntarte la motivación para escribir este gran libro, más bien, ¿cuál es el fin? ¿Hacia dónde va? ¿Qué quisieras tú, qué efecto quisieras tú que causara esto en el venezolano o en el latinoamericano que levantara el libro y lo leyera? Sí, gracias Pepe por esto, gracias a Caminos de la Libertad, además por la iniciativa, una iniciativa que me honra muchísimo, sobre todo por quienes me acompañan hoy. Ellos saben cuánto los admiro, los respeto y los estimo, y nada, en verdad muchísimas gracias. Mira, el libro como tal tiene varios propósitos. Uno de ellos, evidentemente, es el de ilustrar un poco sobre cuál fue la intención de Fidel, y que esa intención es parte de un proyecto que va mucho más allá de Venezuela, o mucho más allá de lo que parece evidente, no obvio. Un proyecto que empezó más de 30 años antes de que se concretara, en los 90, que empezó una vez triunfa la Revolución Cubana, porque Fidel siempre tuvo una especie de espíritu expansionista, bastante imperialista, pese a gobernar un país empobrecido, un país miserable, un país sometido a una miseria absoluta, pero que aún así logró, como decía don Marcel, lo inédito, lo insólito bajo esas condiciones, someter a una nación mucho más rica, mucho más próspera, que en ese momento era quizá la nación más próspera de Latinoamérica y con la mayor proyección, ¿no? Entonces, digamos, el primer propósito es ilustrar un poco cómo se dio ese proceso. Muchos fuimos ingenuos y hemos supuesto que, bueno, nada, Fidel llegó después, o Fidel tuvo olfato una vez llega Hugo Chávez, o Hugo Chávez le entrega el país luego a Fidel, pero no, esto fue un proceso de décadas. Y ahí viene el segundo propósito, que es que esto no fue un proceso, digamos, que se concretó gracias únicamente al propósito, las capacidades y el talento de Fidel, sino que contó con la responsabilidad de gran parte de la sociedad venezolana. Y eso es en parte lo que busca el libro, ¿no? De señalar los responsables de entregarle a Venezuela a Fidel Castro. Fueron muchos, empezando por parte de la clase política, por parte
de los medios de comunicación, de los empresarios. Don Marcel es quizá uno de los pocos que fue símbolo en esa lucha y en esa resistencia en contra de la llegada del chavismo, pero fue una rara avis. O sea, lo que hizo RCTV, lo que hizo don Marcel de denunciar y darles voces a quienes estaban denunciando el desarrollo de Hugo Chávez, no lo hicieron el resto de los medios, no lo hizo el resto de la clase política, no lo hizo el resto de la sociedad. Lo contrario, pese a que Hugo Chávez debutó en la política como un criminal, como un golpista, tratando de asesinar a la familia presidencial, unos años después la sociedad venezolana le votó. Unos años después los medios lo encumbraron. La élite empresarial lo vio con buenos ojos, creyeron que lo podían controlar, que lo podían dominar. Entonces, nuevamente, el segundo propósito sería precisar a los responsables. Yo creo que como tercer propósito es dejar un poco, hacer un esfuerzo de dejar una especie, y esto puede sonar un poco soberbio, pero de lección para el resto de la región o de punto de referencia para el resto de la región con el propósito de que se evite que esto se repita. ¿Por qué? Porque de alguna manera el caso venezolano también nos demuestra, un poco parafraseando ese poema de William Butler Yeats, sobre cómo los buenos carecen de convicción, ¿no? Los buenos son dóciles, ingenuos, no tienen la convicción de la que gozan los malos, ¿no? Al final, Venezuela la perdimos no porque los malos hayan sido superiores a los buenos, sino porque los buenos no la defendieron, ¿no? Propiamente. No hicieron lo suficiente para evitar que Venezuela cayera. Y ese caso lo vimos repitiéndose a lo largo de la región, en lo que al final hace referencia al título del libro, que fueron los días de sumisión, ¿no? Que es la etapa histórica, el momento histórico bastante reciente en el que toda la región se sometió voluntariamente a una nación mucho más pobre, mucho más miserable, como Cuba, ¿no? Y lo hizo adoptando esa especie de doctrina ideológica bastante pervertida, bastante, sí, con un propósito liberticida que, bueno, lo que hizo fue difundir la pobreza, la miseria, el control por la región. Para terminar un poco, creíamos que esa etapa había terminado. Creíamos que estábamos dejando los días de sumisión a un lado, que de alguna manera el caso venezolano se había convertido en una especie de antídoto para el resto de la región, para evitar que siguiera avanzando el proyecto castrista y chavista, porque Venezuela exportó millones y millones de testimonios individuales de por qué el socialismo fracasa, de por qué la receta castrista es criminal, es esclavista, es pobrista, etcétera. Y parece que no ha servido, ¿no? Uno de los países que más migrantes venezolanos recibió, que fue Chile, acaba de optar por ideas similares a las que empobrecieron Venezuela. Otro de los países que más migrantes venezolanos recibió, que fue Perú, igual. Argentina está pasando por eso. Parece que hay una pequeña luz ahí, pero está pasando por eso. Y Colombia parece estar muy, muy, muy dispuesta a abrazar ese modelo pese a que lo había evitado. Entonces, no necesariamente, y en verdad le agradezco muchísimo a Marcel y a Pedro que me apoyen en esta causa de difundir el libro, pero yo creo que más que eso es cuestión de revisar la historia y de ver el caso venezolano. Ahora, y discúlpame que me extienda, vemos mucho cómo hay una especie de generación nueva que surge en Venezuela que puede ser muy antichavista, pero también es bastante ingrata con el sistema venezolano. Y un poco también, quizá como cuarto propósito del libro, está reconocer la grandeza que tuvo Venezuela, ¿no? Como sistema político y como sistema económico. No fuimos perfectos, no tuvimos una plena economía de mercado, es cierto, ni una democracia perfecta, pero era modélica, era tomada como referencia en la región. Y yo creo que desconocer eso, desconocer, por ejemplo, la lucha de Rómulo Betancourt contra el comunismo, Rómulo Betancourt, viniendo de las entrañas del comunismo y siendo un socialdemócrata,
fue uno de los principales anticomunistas de la región, ¿no? Y uno de los principales anticastristas de la región. Reconocer, por ejemplo, los procesos de los gobiernos que le sucedieron a Rómulo Betancourt para contener la guerrilla, para limitarla, y luego para tratar de darle el espacio democrático, ¿no? Someterla a esa, ponerla en cintura de alguna manera, que al final no sirvió, no sirvió, y vimos cuál fue el resultado de ese experimento. Pero reconocer un poco que nosotros fuimos un gran país y que la idea no es retomar esas mañas o retomar esos vicios que de alguna manera devinieron en Hugo Chávez, pero sí reconocer que en Venezuela hubo una voluntad de realmente tener un país próspero, y Hugo Chávez acabó con eso, ¿no? Hugo Chávez y el castrismo acabaron con eso, y nosotros tenemos la labor de alguna manera, no sé, reivindicar lo que fue la grandeza democrática y económica, nuevamente en medio de su contexto completamente adverso y en medio de las mañas de nuestra clase política, reivindicar eso para de ahí poder construir un modelo mejor, ¿no? Es también parte del propósito del libro. Extraordinario, muchas gracias, Orlando. Y bueno, hablando de este inicio, mencionabas a Rómulo Betancourt, y vamos a hablar un poco de estos momentos históricos que haces mención en el libro para picar un poco el interés de las personas y se acerquen a leer esta magnífica obra que nos presentas el día de hoy. Y don Marcel, usted ya en el año en el que Castro visitó a Betancourt, pues digo, todavía no era don Marcel Granier, pero ya tenía edad para recordar, y sé de buena fuente que usted sabe la anécdota completa. ¿Por qué no nos cuenta un poco de ese momento en la historia de Venezuela? Cuando triunfa la revolución castrista, Venezuela está empezando a dar sus pasos en democracia. Por primera vez en 160 años de historia, Venezuela tiene un gobierno elegido popularmente, democráticamente, en unas elecciones limpias, y con un modelo democrático por convicción. O sea, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, que son los dos grandes artífices de la democracia venezolana, eran y lo demostraron a lo largo de su vida demócratas por convicción. En ese momento todavía Betancourt no ha tomado posesión, pero ya es presidente electo. Se presenta Fidel Castro en Venezuela, vestido de verde oliva, con las armas en la mano, y yo creo que ese es el primer encontronazo que tiene Betancourt con Fidel Castro. Aquí, en estos recintos democráticos, usted no entra armado. O sea, usted tiene que reconocer, no dicho de esa manera, pero tiene que reconocer la dignidad de los poderes y tiene que reconocer que hay unas formas que hay que cumplir. Es obvio, Castro, como se sabe ya bien, está muy bien documentado, era un encantador de serpientes. Betancourt era más bien un personaje antipático, muy claro en sus convicciones y con mucho poder de convencimiento, con un verbo muy, que le llegaba muy bien a la gente, pero no era un personaje simpático. Betancourt era un personaje más bien profundamente antipático. Entonces hay ese enfrentamiento de personalidades. Ya Betancourt está maduro, Betancourt ha logrado el poder por un golpe de Estado. Tal vez su gran error histórico fue haber participado en esa asonada militar en 1945. Ha sufrido las consecuencias. Sería muy largo entrar en todos los detalles, pero el hecho es que Betancourt aprende la lección. El poder militar tiene que estar sometido al poder civil. Y esa es una premisa fundamental de la democracia. El respeto al Estado de Derecho, el sometimiento del poder militar al poder civil. Y él se da cuenta que Castro es una amenaza en todos esos frentes. Yo creo que él cata muy bien a Castro en la reunión y tienen un enfrentamiento serio, del cual sale Castro, que era un gran resentido, como la mayoría de todos esos populistas que estamos viendo en escena ahora. Son alimentados por un gran resentimiento. Y sabemos que el resentimiento es uno de los motores más importantes de la historia. Con ese resentimiento que tiene,
y el apoyo que él empieza a conseguir poco a poco en distintas fuentes, empieza a fomentar la insurrección en Venezuela. Y estos no son los primeros traidores. Ya desde los años 60, durante la presidencia de Betancur primero y luego en la presidencia del doctor Raúl Leoni, se ve la mano de Fidel metida en Venezuela, fomentando insurrecciones civiles, militares, urbanas y rurales, de todo tipo. Recuerdo una época, todavía creo que ni me había graduado, la consigna era matar un policía cada día. Con eso buscaban desanimar a las fuerzas policiales, armarse ellos, porque uno de los objetivos después que mataban al policía era tomar posesión de sus armas. Y así están hasta que Venezuela los derrota de una manera fulminante y acaba con esa amenaza. Tomó años. ¿Qué hace Fidel entonces? Reconoce la derrota en Venezuela y empieza a mudarse a América Central. Y todavía, hoy en día, se viven las consecuencias de toda esa insurrección que Castro promueve y ayuda en casi toda Centroamérica. Yo diría que el único país que se salva de eso es Costa Rica, que tiene una democracia aparentemente sólida y bien consolidada. Fracasa ahí también, entonces se va a África, negocia con los narcotraficantes. O sea, Fidel Castro llega a tener un pacto con Roberto Suárez, el rey de la cocaína, y con Pablo Escobar, un pacto donde él recibía dinero a cambio de permitirles operar eso. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de la catadura moral del personaje. Fracasa en eso también. Y entonces empieza de nuevo su esfuerzo por captar voluntades en Venezuela, y él va a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez en el año 89, estamos hablando de 50 años después, y se convierte en el principal adulante de Carlos Andrés Pérez, y lo tiene mareado a Carlos Andrés Pérez con el cuento. Cuando va a Venezuela es recibido por los intelectuales y muchos artistas, sobre todo intelectuales, con un manifiesto que uno dice, Dios mío, ¿dónde estaba viviendo esta gente? Pero es recibido como un héroe. Bueno, entre los firmantes de ese documento, para que se hagan una idea de a lo que llegó, entre los firmantes de ese documento está el general de la Compañía de Jesús actualmente, el padre Arturo Sosa. Es uno de los firmantes de ese documento de reconocimiento a Fidel Castro, de elogio a Fidel Castro. Está Castro tan enamorado de Carlos Andrés Pérez en ese momento que cuando ocurre el golpe en el 92, uno de los apoyos que recibe Carlos Andrés Pérez es de Fidel Castro contra los golpistas. Pasan varios años y por distintas circunstancias que sería muy largo analizar, Castro descubre que Chávez está infiltrado por movimientos de extrema izquierda en Venezuela, liderizados fundamentalmente por Douglas Bravo y por Ali Rodríguez Araque. Y él se da cuenta, invita a Chávez, lo recibe como jefe de Estado en un momento en que la popularidad de Chávez no llegaba a 1%. Pero él se da cuenta de lo manipulable que es el personaje y empieza a trabajarlo, y lo trabaja, bueno, hasta que vemos esto. Por eso digo yo que es tan importante la historia. Y me gusta mucho el libro de Orlando, porque no solamente es historia, es buen periodismo, es ameno, es interesante. Y es una manera fácil de que la gente entienda qué fue lo que pasó y cómo pasó. Y se despierte su curiosidad para estudiar un poco más de historia y ver todas las cosas que pasaron. Porque los años de formación de la democracia en Venezuela son muy duros. Y después, claro, la lucha política complica las cosas, porque ese es uno de los problemas de la libertad de expresión. La libertad de expresión es una maravilla, pero también da cabida para que todo el mundo se exprese y que todo el mundo trate de convencer a los demás de su punto de vista. No sé si contesta tu pregunta, pero... No, no, claro. Y justo hacia allá quería ir, porque mencionaba usted, don Marcel, y sobre, obviamente, incentivar las insurrecciones militares fue un método
por el cual tanto la Unión Soviética como los Castro empujaron la desestabilización de los sistemas democráticos en América Latina. Ahora, justo quería jalar esto hacia el presente para hacerle una pregunta a Pedro. Los métodos armados, la guerra de guerrillas, es algo que recordamos de 60, 70, 80, ¿no? Ya en algunos países esto se extiende obviamente hasta la actualidad, pero más allá de eso han ido sofisticando sus métodos hacia una cuestión más de inteligencia. Y justo eso quería preguntarte, en el momento hoy, o más bien lo que se ha vivido en los últimos tal vez 10 años, hemos visto por ahí pues que es una cuestión al mismo tiempo de pura inteligencia, espionaje, pero también de que se llegan a infiltrar a las instituciones militares, a las instituciones políticas, tanto por el lado de la política, digamos, gente de los regímenes del régimen cubano, como el narco. Y justo quería preguntarte eso, ¿cómo es hoy estas tácticas, cómo es hoy esta infiltración y qué tanto ha sido esto también parte, esta migración forzada que luego hemos visto de cubanos que son parte del régimen a de pronto ocupar posiciones extraoficiales dentro de los ejércitos de Latinoamérica o dentro de las instituciones políticas de Latinoamérica? Sí, ese es un punto clave y yo creo que además todo el recuento que hacía don Marcel desde el punto de vista histórico es muy pertinente además para entender cómo estos sistemas y cómo el castrismo entendió perfectamente, de acuerdo a las circunstancias que iba viviendo, la necesidad de adaptarse o la necesidad de ir cambiando su estrategia en función de su propósito, que era desde luego expandir su poder y tener, desde luego hacerse con Venezuela, pero tener con su aire de grandeza esa gran influencia a nivel regional, ¿no? Y yo creo que ese proceso de infiltración, que en el caso venezolano, desde el punto de vista de la izquierda, se venía dando ya desde hacía mucho, y que bien como dice don Marcel, Fidel Castro lo detecta en un momento en el que además estaba este teniente coronel que se había hecho famoso por el intento de golpe de Estado, Hugo Chávez, y todo lo que podía significar. Allí además eso se da todo en un momento en el que el propio modelo, desde el punto de vista ideológico estaba en crisis, veníamos de la caída del muro de Berlín, de la disolución de la Unión Soviética, es decir, el propio modelo bajo el que Fidel Castro realizaba toda su narrativa y además su principal apoyo logístico, financiero, etcétera, se había venido a menos, había la necesidad de mantenerse a flote y había la necesidad de replantearse también el cómo poder lograr ese propósito. Y por eso es que vemos cómo a partir de los 90, y concretamente a finales de los 90, en el 98, con la llegada de Hugo Chávez al poder, este modelo adopta obviamente un cambio, ya no desde la vía de las armas, sino desde la vía democrática, y empieza todo lo que es ese viraje a la izquierda en América Latina, impulsado además por el Foro de Sao Paulo. O sea, todo forma parte en la década de los 90 de la propia crisis del castrismo y la necesidad de reorientarse hacia el uso de la democracia para destruir la democracia, crear un esquema regional como el Foro de Sao Paulo, junto, digamos, con intelectuales, académicos, sectores de la sociedad civil, movimientos sociales, desde luego partidos políticos, es decir, toda esa izquierda que venía quedando huérfana y en la cual habían buscado la manera de identificar alguna manera de hacerse con el poder, y bueno, y con Hugo Chávez, obviamente, lo logran en el año 98. Y eso creo que es fundamental porque eso marca buena parte del cambio en la manera en cómo se infiltra el régimen castrista, utilizando las instituciones democráticas para destruirlas. Y obviamente luego, en el caso venezolano, que fue como el pionero, pero luego con todo lo que fue pasando en América Latina, con el uso, por ejemplo, de estas misiones de médicos, por ejemplo, que se hicieron muy famosas con el propósito supuestamente de, a partir de, por ejemplo, en Venezuela, el caso del Plan Bolívar 2000, como una manera de médico, pero luego se descubre que fue una manera de infiltrar personal de inteligencia en el país, a la medida que se iba dando un proceso de toma progresiva de las instituciones. Es decir, aquí hemos visto cómo en el alto mando militar, en los de inteligencia cubana y inteligencia formalmente, también hemos visto desde el punto de vista de el arte, la cultura, la academia, es decir, esto ha sido un proceso muy bien llevado
y muy bien sopesado en la medida que han podido hacerlo en los espacios donde evidentemente la subestimación y la complicidad de muchos actores que no le han dado el peso al castrismo y lo que ha significado, pues les ha permitido prácticamente tener cancha abierta para hacer esto. Y obviamente eso también les ha permitido a ellos tener, incluso en alguna vez lo conversábamos en algunos de estos espacios, por ejemplo, el uso, esta presencia del personal diplomático cubano en todos los países de América Latina, donde se han utilizado la excusa de las embajadas y del personal diplomático, pero realmente para influencia con agentes de desestabilización financiera, desestabilización disfrazada de protesta social en muchos casos. En fin, ha habido allí todo un mecanismo de uso, hay que decirlo, a contactos que lejos de romper con el régimen castrista y lejos de atacarlos y de asumir lo que son como tiranía en el continente, han optado muchas veces por sonreírle y permitir que esas operaciones hayan cobrado fuerza en muchos de los países que, entre otras cosas, hemos visto como consecuencias, hemos visto como en Chile, en Colombia, en Ecuador, en el año 2019, eran capaces de hacer cosas, ¿no? Entonces, yo creo que en buena parte ha habido una subestimación, una enorme complicidad, y todo esto ha permitido que de manera muy sigilosa en algunos casos, en otros bastante evidente, la inteligencia castrista haya tomado buena parte del control de las instituciones en Venezuela, pero en buena parte de América Latina, haciéndose además no solo el control de los recursos, el control político, el control institucional, sino obviamente desde el punto de vista del control militar que ha sido muy importante. Y yo creo que eso es parte también de lo que hay que comprender en la dimensión de cómo estos sistemas son adaptativos. Es decir, estos regímenes siempre van a buscar la manera de, obviamente, tener más poder, pero además asumir su capacidad de adaptación de acuerdo al contexto en el que se va viviendo y cómo aprenden de sus propias crisis, de sus propias derrotas y sus propias dinámicas internas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que por eso el testimonio de Orlando es muy valioso, en el sentido de no ver esto solo como una foto de hoy, ¿no? Como una foto del presente, como una foto de algo que, bueno, pareciera que fortuitamente esto ocurrió y llegó así. No, esto ha sido un proceso muy bien pensado, un proceso que ha tenido capacidad de adaptación, un proceso que ha contado con muchísimos actores y donde obviamente hoy pareciera ser muy tarde en muchos casos para poder frenar el avance del castrismo como tal. Yo creo que la región ha sido en buena parte muy complaciente con mucho de lo que ha sido el comportamiento del régimen castrista. Incluso muchos han optado por ignorar esa realidad por suponer que se trata de una isla, pero mientras se hablaba de esa idea de que era una isla insignificante en muchos casos, o pequeña, o sin poder económico, etcétera, veíamos cómo iban infiltrando y cómo iban poco a poco tomándose el control no solo de Venezuela, sino infiltrando las instituciones de los países de la región. Y cierro con probablemente uno de los fenómenos más evidentes del uso político de ciertas tragedias para aprovecharse y también para desestabilizar, como es por ejemplo el uso político de la migración. El régimen venezolano es el artífice, sí, de la migración más grande que hemos vivido en el continente, la segunda más grande del mundo, pero también se ha aprovechado de esa tragedia para, con complicidad de actores del régimen castrista, aprovechar esos movimientos migratorios de huida de gente y aprovechar de infiltrar esos movimientos con personal que está allí dispuesto y que ha sido detectado, que ha sido descubierto para desestabilizar y para generar crisis políticas en los países a donde llegan. Y eso son precisamente a lo que me refería con las tácticas y las maneras como estos regímenes, estos sistemas se adaptan y utilizan los propios problemas que crean y las propias consecuencias de su modelo para de esa manera, desde un punto de vista intencional, ir desestabilizando las democracias liberales de la región. Y eso es lo que hemos visto en América Latina. Nada de lo que pasa en América Latina desde el punto de vista de la desestabilización, desde el punto de vista de la crisis de la democracia liberal, de las instituciones liberales como las conocemos de la democracia, se pueden entender si no se asume que ha habido una operación por mucho tiempo, con múltiples factores y con una enorme capacidad de adaptación que ha sido subestimada por muchísima gente. Muchas gracias, Pedro. Esa subestimación
tiende a ser letal, ¿no? Esa idea del no vale, yo no creo, que hacía burla un comediante venezolano de cuando advertían todo lo que se venía y decían, no vale, yo no creo, ¿no? Pero bueno, a ver, aquí hay una cuestión, Orlando, porque quiero retomar una parte del libro que acá en Caminos de la Libertad nos gustó mucho. Es cuando citas a Carlos Rangel sobre esta emoción que le causa a los latinoamericanos el ver que Cuba, esta islita pequeña en el Mar Caribe, se pueda levantar y desafiar el imperialismo y norteamericano, ¿no? Pero lo que vemos es que Estados Unidos, el imperialismo norteamericano ya en la segunda parte del siglo XX y actualmente, cuando lo vemos normalmente de lo que se les acusa es de hacer guerras por petróleo, de invadir países por petróleo, de querer extraer recursos de todos los demás países. Y estamos hablando de que al triunfo de la, digo, como lo planteas en el libro, ya al triunfo de la Revolución Cubana a finales de los 50, la primera acción de Castro es ir y buscar de dónde sacar petróleo, ¿no? Y lo que hemos visto es que esto se ha convertido al final en una suerte de imperialismo cubano. ¿Cómo podríamos contrastar este fenómeno? ¿Por qué creerías tú que hay esa diferencia en la óptica en la que el latinoamericano ve, por un lado, critica el imperialismo norteamericano cuando Cuba está haciendo exactamente lo mismo, pero hacia adentro de Latinoamérica? Sí, es que no ha habido nación más imperialista en la región que Cuba, ¿no? Paradójicamente, considerando los recursos que tiene Cuba o el poder militar que tiene Cuba. Y es otro tipo de imperialismo, ¿no? Y no me refiero a que Estados Unidos sea un imperio o actúe como imperio, porque no lo creo. Creo que son muchos los ejemplos que tenemos a la mano como para ver a Estados Unidos, ¿no? Hasta Rusia, China, etcétera. Yo creo que más bien a Estados Unidos le ha faltado un poco imponerse, ¿no? En cuanto, o resguardar sus márgenes de influencia, atenderlos. Pero la única nación que en la región ha actuado como imperio ha sido Cuba, y ha sido a través de estrategias, como comentaba muy bien Pedro y don Marcel, que les funcionó, ¿no? Y una de esas grandes estrategias fue la propaganda, y es una propaganda construida a partir del mito que significó la gesta de Fidel Castro antiimperialista, ¿no? Es decir, yo entendí y yo tengo desde muy pequeño como una especie de fascinación por los villanos en las películas, etcétera, y siempre veía a Fidel Castro como un fenómeno, ¿no? Como lo que era, y yo creo que es sin duda alguna un estadista y una quizá de las mentes políticas más brillantes desde el punto de vista de la maldad que ha habido, ¿no? En el mundo, en la historia de la humanidad, yo creo que sin duda alguna. Pero nuevamente hablando con Douglas Bravo, sentándome a hablar con Douglas Bravo, o hablando con Américo Martino, hablando con gente que formó parte de los grupos guerrilleros, o leyendo sus trabajos, entendí muy bien, y bueno, Carlos Rangel lo menciona muy bien, lo que significó Fidel Castro y la gesta de Fidel Castro para el mundo. Nuevamente, estábamos hablando del contexto, prácticamente el punto álgido de ese contexto de la Guerra Fría, que luego con Fidel llegó a un nuevo punto, ¿no? La crisis de los misiles, etc. Estamos hablando de un mundo polarizado, maniqueísta, donde era o el avance de Estados Unidos, de la democracia americana, de los valores americanos, o el avance del socialismo, ¿no? Esta idea del colectivista, del bien común, toda esta narrativa distorsionada de lo que realmente era la Unión Soviética, de lo que realmente eran los regímenes socialistas, ¿no? Entonces, en ese punto, en ese encuentro de posturas políticas, surge una figura que hace lo que pensaban que era imposible, que es vencer sin recursos desde una montaña, con unos fusiles, luego de haber viajado en un yatecito todo desbaratado, barbudo, sin bañarse, sin nada, al primer imperio del mundo, ¿no? Desde la lógica de ellos.
Y es porque de alguna manera la lucha contra Batista significaba la lucha contra Estados Unidos, ¿no? La lucha contra la Casa Blanca. Y lo gana, triunfa Fidel Castro, además triunfa con este discurso también bastante distorsionado, donde habla de libertades, de democracia, que por primera vez, Cuba era una nación libre, ¿no? Había pasado de los españoles a los americanos y ahora finalmente era una nación de los cubanos. Y eso representa a Fidel Castro, ¿no? Es el triunfo de estas ideas sin recursos, de una causa que en ese momento parecía loable, parecía legítima, y ya, ¿no? Es el triunfo de unas ideas. No triunfó el aparato militar de Fidel Castro, no triunfó la táctica, no, triunfaron las ideas. Entonces, claro, eso convirtió a Fidel en una especie de fenómeno latinoamericano e impulsó el desarrollo de todas estas guerrillas a lo largo de la región, porque todos creían que si Fidel lo había hecho, cada quien lo podía hacer en su país. Afortunadamente, el modelo de Fidel o el modelo del Che Guevara, de la guerra de guerrillas, no fue replicable, no se pudo emular, no sirvió. Y no sirvió en gran parte por la voluntad de los diferentes gobiernos de evitar que sirviera. Quizá en países como Colombia es donde este proyecto se ha extendido más y gracias a otras tácticas, no de las balas, sino las políticas, es que finalmente parece que está triunfando el proyecto de Fidel Castro, porque el hecho de que haya congresistas de las FARC asumiendo y que se los hayan regalado es parte del triunfo de ese proyecto de Fidel Castro. Lo tenemos que ver desde esa manera, ¿no? El proyecto de Fidel Castro no ha cesado. Con la muerte de Fidel o con el hecho de que Raúl Castro se haya apartado, no terminó el proyecto de Fidel Castro, se mantiene y te mantiene intacto. Pero digamos, en Venezuela no sirvió. Y esa imagen completamente encumbrada, endiosada de Fidel Castro, se fue desgastando a partir de la imposición de los hechos, ¿no? Afortunadamente se reveló qué era la Revolución Cubana, se reveló con las ejecuciones, se reveló con las expropiaciones, se reveló con la miseria, se reveló con la huida de cientos de miles de cubanos que vieron a Miami como la especie de paraíso en el que pudieran encontrar su libertad. Y se fue degradando, nos fuimos dando cuenta de quién era realmente Fidel Castro. Nuevamente, uno de los primeros que se dio cuenta fue Rómulo Betancourt. No solamente lo rechazó en esa avenida, cuando Fidel Castro efectivamente iba a Venezuela esperando financiamiento o apoyo de su causa expansionista, sino que luego Rómulo Betancourt impulsó el rompimiento de las relaciones, primero de Venezuela y luego de que la OEA expulsara a Fidel Castro. Fue gracias a una iniciativa de Rómulo de Venezuela. Eso se fue degradando y por eso es que es tan insólito que en 1989, cuando el régimen castrista ya había entregado a la isla como prácticamente santuario de grupos narcotraficantes en la región, cuando ya había ejecutado disidentes, cuando ya había expropiado, cuando Cuba ya estaba sumida en una miseria absoluta precisamente por el modelo colectivista y criminal soviético que había importado Fidel Castro. En 1989 prácticamente toda la élite intelectual venezolana recibe a Fidel Castro con una carta que es bastante vergonzosa en ese momento, ¿no? Entonces, por eso recojo un poco en cuanto a los propósitos del libro, la intención de que precisemos a quiénes son los responsables, porque muchos de estos, mencionaba don Marcela al padre Sosa, pero tenemos, por ejemplo, de los principales historiadores venezolanos, historiadores, es decir, gente que sabe qué ocurría en Cuba, gente que estudiaba y que estaba al tanto de los crímenes de Fidel Castro, firmaron esto. Y es muy paradójico que muchos de estos historiadores pretendan todavía, de alguna manera, leccionar sobre cómo se debe tratar al chavismo, o qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, cuando ellos son responsables precisamente de la llegada del chavismo. Y eso fue gran parte de la sociedad venezolana. Y yo creo que estamos viendo eso todavía en muchos países, y ese es el gran riesgo que corremos. Creo que Colombia es el caso más urgente. Estamos en las puertas de que gane el proyecto castrista en Colombia. Creo que se puede evitar, luego vendría Brasil, pero el peligro está latente, ¿no? Todavía. Buenísimo, pues muchas gracias, Orlando. Y justo hace 3 años,
hubo una serie de protestas en Santiago, incendiaron Santiago por un alza en los precios del transporte, pero esto sin duda es una rima con un evento que sucedió en Venezuela en 1989, ¿no? Durante este proceso de primera liberalización moderna de la economía venezolana con Carlos Andrés Pérez, y vimos que terminó esto en lo que llamaron el Caracazo, ¿no? Esta serie de protestas violentas en el 89. Don Marcelo, usted antes de este evento en la historia de Venezuela escribió un libro, bueno, publicó un libro que se titulaba La generación de relevo contra el Estado omnipotente, en el que usted ya advertía muchas de estas cosas que se iban a venir, aunque probablemente en el momento en la historia en el que uno menos se lo esperaría, ¿no? Justamente durante el periodo en el que la mayoría de los países latinoamericanos estábamos empezando a liberalizar nuestras economías, usted vio que había algo que venía y que había que advertirle a la gente, que es muy parecido a lo que está haciendo Orlando en este momento. ¿Cuáles son esas lecciones que no escuchamos y que estaban en su libro y que cree usted que también comparte Orlando en su propio libro? Mira, en el fondo creo que es una falta de convicción en las bondades de la democracia. Fijarse mucho en los defectos de la democracia y no poner atención en las grandes virtudes de la democracia. En el caso venezolano, como comenté al principio, nosotros vivimos 160 años de gobiernos militares con una pequeñísima interrupción, pero el dominio del factor militar fue muy grande. Por primera vez en el año 58, después de la caída de Pérez Jiménez, se le abre la oportunidad y afortunadamente hay dos mentes tan claras y tan convencidas de la democracia como son Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, que ponen en marcha ese proyecto democrático. Con muchas dificultades, porque primero el petróleo tenía alzas y bajas, y el presupuesto venezolano dependía fundamentalmente del petróleo. Entonces, era muy fácil ver las fallas. Cuando caía el petróleo se ponían en evidencia. Luego me preocupaba mucho el afán burocrático de los partidos democráticos. Yo comprendo que ellos tenían necesidad de satisfacer a su militancia y de darles oportunidades de empleo y de esa manera pagar activistas políticos y pagar su propaganda. Pero eso fue un error muy grave. Luego vino lo que para mí es uno de las causas fundamentales de lo que pasó, la decisión muy equivocada de estatizar el petróleo. O sea, el petróleo funcionaba bien bajo el régimen de concesiones que había. Venezuela había ido logrando cada vez más ventajas en esa explotación. Al estatizar las empresas petroleras, se produce un desequilibrio brutal en la sociedad venezolana, porque pasa a depender ya totalmente del Estado. Eso, presidentes de convicción democrática como Carlos Andrés Pérez o Luis Herrera Campins se dan cuenta, pero no lo pueden evitar, no pueden establecer los contrapesos necesarios. Y esa voracidad del Estado va produciendo pérdidas cada vez más grandes en la administración pública, que van obligando a los gobiernos respectivos a endeudarse para tapar las pérdidas. Y todo eso es lo que va desestabilizando el sistema. Luego de la guerra de Yom Kippur, ya los precios del petróleo no se mueven en franjas de 5 o 10%, sino que ya dan saltos. De menos de $3 salta a 14, de 14 salta a 42, de 42 cae a 28, y así saltos brutales. O sea, cuando Caldera entrega el gobierno a Chávez, el petróleo estaba, si recuerdo, estaba a menos de $10 el barril, que había estado a 42 20 años antes. Entonces, todo eso va enredando la situación, y eso es lo que a mí me preocupaba. Un Estado cada vez más voraz, queriendo asumir cada vez más funciones. O sea, el Estado ya no solamente garantizaba lo que tiene que garantizar, que son la seguridad, la vida, la estabilidad, la dignidad de las personas, la propiedad,
y promover la felicidad. No, ya entonces quería ser el gran casero y quería ser el gran operador de los sistemas de salud pública y quería construir todas las carreteras, autopistas, viaductos, túneles, presas que hicieran falta en el país. Entonces, un Estado cada vez más glotón, cada vez más voraz, se convierte en un factor omnipotente en la política. Y frente a eso, los partidos lo que aspiraban era hacer el que sucediera al que estaba. O sea, poner en evidencia todo lo malo que hacía para con eso llegar al poder. ¿Y con qué nos encontramos? Con que las acusaciones que se hacían entre sí los partidos, y muchas veces dentro de los partidos una facción frente a otra, eran monstruosas, pero nunca probaron nada. Entonces quedaba el desprestigio, quedaba la impunidad y quedaba el descontento en la gente. O sea, ¿qué pasa? Que hay tanta violencia y tanta impunidad. ¿Qué pasa? Que hay tanto latrocinio y tanta corrupción y tanta impunidad. ¿Qué pasa? Que hay tanta desigualdad y tanta impunidad. Entonces, la gente se fue desencantando. Esa era la preocupación que yo tenía cuando escribí. En el fondo no es un libro, es una colección de ensayos, de conferencias que yo di. Pero esa era mi preocupación fundamental, pues ver que todo eso ocurría y cada vez era peor. El endeudamiento del Estado cada vez era más grande. Las cifras de criminalidad eran cada vez más altas. Las acusaciones de especulado y de corrupción de lado y lado cada vez más grandes. Y frente a eso, impunidad total. Muchas gracias, don Marcel. A veces, como personas que estamos comprometidas con la libertad, sentimos que todo lo que gritamos está cayendo en oídos sordos. Y no quisiera terminar una nota lúgubre, así que esta va a ser la penúltima pregunta. Pedro, para ti, ¿qué viene? ¿Hay futuro después de 50 años de un gobierno cubano inmiscuido en Venezuela? ¿Cuál es la salida o cuándo llega esta salida o hay salida? Yo tiendo a ser optimista, obviamente siendo realista, pero tiendo a ser optimista y yo creo que el mejor testimonio de que hay que ser optimistas lo dio el propio pueblo cubano el 11 de julio del año 2021. Yo creo que allí se rompe un mito en el que se planteaba un pueblo cubano adormecido o que se había acostumbrado al régimen castrista, ¿no? Y también, desde luego, el testimonio de lo que han sido, que no solamente el del 11 de julio, por supuesto, mucho antes los cubanos también lo habían hecho, pero digamos, el 11 de julio fue como un punto de efervescencia muy contundente. Y en el caso de los venezolanos, pues más de 23 años en las calles y haciendo todo lo que hay que hacer. Yo creo que ese es un testimonio muy válido para asumir que hay que seguir luchando, pero lo que no puede seguir pasando es que esa lucha se diluya en torno a un diagnóstico errado de lo que estamos enfrentando, es decir, eh, mientras la comunidad internacional no termine de asumir que estamos enfrentando un conglomerado criminal y no políticos convencionales, no políticos que tienen voluntad de entregar el poder o de manejarse por mecanismos institucionales, mientras no se entienda que estos regímenes, además, que no tienen escrúpulos de ningún tipo, solo pueden responder a través de la presión, de la fuerza. Y mientras no se entienda que la gente sí está dispuesta a luchar y está dispuesta a seguir dando esa batalla, siempre y cuando se sientan acompañados y no prácticamente en soledad, que fue lo que terminó pasando en Cuba el año pasado, es decir, el pueblo cubano sale a las calles, sale como sale, se atreve a hacer lo que hace y prácticamente se diluye el esfuerzo porque se prefirió asumir que eso no, digamos, no iba a llevar a nada y la propia voluntad de la comunidad internacional los dejó en el abandono, salvo algunos esfuerzos, pero obviamente que se fueron diluyendo. Entonces yo creo que sí hay esperanza en el sentido de que yo creo que la gente está muy clara, yo creo que Venezuela, en el caso venezolano, que es el que además yo he podido vivir en carne propia, recorriendo el país y escuchando a la gente, yo creo que la gente entendió lo que era la libertad después de haberla perdido, a un costo muy alto, evidentemente, y creo que también entendió lo que es el socialismo después de haberlo padecido, ni siquiera vivido, sino padecido. Y yo creo que ahí hay una oportunidad para plantear una nueva manera, no solo de hacer política, sino un nuevo modelo que se replantee la relación del Estado con el ciudadano, donde el individuo esté en el centro, donde la libertad individual esté en el centro, donde el Estado no, como decía don Marcel, no sea prácticamente
el actor que define todo, sino que esté muy limitado y restringido a lo que tiene que hacer, a una economía sin controles, a una economía de mercado, pero primero, obviamente, esto pasa por entender que hay que derrotar al mal que lo ha causado, que sí, obviamente el régimen venezolano es uno de ellos, pero también pasa por derrotar finalmente al régimen castrista. Mientras se siga creyendo que esto se puede contener, mientras la comunidad internacional siga creyendo que estos regímenes pueden contenerse, que se pueden rodear y dejarlos prácticamente dentro de su territorio y que no salgan de allí, pues mientras la comunidad internacional siga actuando en esa dirección, lamentablemente la realidad se seguirá imponiendo, no solo con el caso de los migrantes venezolanos, sino con el grito de auxilio de cubanos, de nicaragüenses y de tantos otros que hoy viven en carne propia directamente las consecuencias de un modelo que ha sido apadrinado y tutelado por el castrismo. Cierro diciendo que al final yo creo que la gente está muy clara, la gente al final ha aprendido, insisto, probablemente pagando el precio más alto, y yo creo que ahí tenemos una oportunidad para cambiar las cosas y desde luego asumir nuevos modelos, nuevas ideas, las ideas que funcionan, pero también creo que la clave de todo esto es dejar de subestimar el tipo de enemigo que tenemos enfrente, su naturaleza, y asumir que solo tratándolos como lo que son es que los podremos derrotar. Y esto ya desde hace mucho creo que dejó de ser un problema meramente ideológico. Lo ideológico incluso se ha convertido probablemente en una fachada en muchos casos para justificar lo que realmente es una conducta criminal. Y ahí, como Orlando lo demuestra en su libro, y por eso los invito nuevamente a que lo lean, porque es un testimonio de la historia y de cómo estos regímenes logran lo que logran sin ningún tipo de escrúpulos. Bueno, nosotros nos toca dejar a un lado la ingenuidad, dejar de lado en muchos casos, muchos actores, la complicidad y asumir que solo asumiéndolos como criminales es que los vamos a derrotar. Yo soy optimista, a pesar del panorama que puede parecer tan gris en el fondo de la región en los próximos meses. Soy optimista, pero creo que ya ese optimismo solo tiene sentido si no nos seguimos equivocando y si dejamos de convertirnos en las sociedades de las oportunidades perdidas. Yo creo que esa es la gran lección que nos ha dejado haber padecido estos modelos en carne propia. Muchas gracias, Pedro. Y justo hacia allá quería ir y obviamente pues continuar con esta invitación a leer este libro magnífico de Orlando Avendaño, Días de Sumisión. Pero Orlando, quería hacerte una pregunta. Dentro de todo este trabajo de historia, un trabajo periodístico en el que realizaste cientos de entrevistas y un montón de investigación documental, eh, yo sé que estaríamos hablando de contrafactuales y que luego es complicado armarlos, pero sabemos que en una época en la que todos hablamos de vacunas, uno podría ver un libro como este como una vacuna para evitar que nuestros sistemas democráticos sigan cayendo en las garras del castrochavismo. Lo que te quería preguntar es, obviamente dentro de todo este análisis, ¿tú ubicaste en algún momento puntos específicos en la historia en los que dijeras, si aquí hubiéramos hecho esto distinto, todo sería diferente? ¿Y hay alguno que creas que pudiera servirnos a los demás latinoamericanos como recomendación? Sí, sí, te agradezco la pregunta porque yo estoy ahora en Colombia y bueno, trato con muchísima gente y consumo muchísima información de aquí. Y es real, y esto parece insólito, pero es real que existe una percepción de que el gobierno de Iván Duque es una dictadura. O sea, hay gente que lo cree. Gente que está genuinamente convencida de que este es un gobierno dictatorial. Obviamente, esto a partir de los conatos de protestas violentas que hubo el año pasado aquí en Colombia, donde unos manifestantes de extrema izquierda, obviamente impulsados por proyecto de Gustavo Petro, prácticamente acabaron con muchas de las ciudades principales del país. El gobierno respondió y de ahí se empezó a construir la narrativa de que estamos ante una dictadura. En el 89 hablaban del Caracazo. Hay un libro muy bueno y muy bueno para entender, que es de Ángela Sago, que se llama La Rebelión de los Ángeles, en el que ella tuvo una muy buena relación además con Hugo Chávez y con los que participaban en el movimiento golpista.
ella describe lo que sintió en las noches del Caracazo, lo que sintió esos días, y hablaba del gobierno de Carlos Andrés Pérez como una dictadura, ¿no? Y una dictadura que merecía ser tumbada, una dictadura que justificaba un movimiento criminal como el Caracazo, que tiene el propósito de asesinar al presidente Carlos Andrés Pérez. Entonces, digamos, ese ánimo que era compartido por muchísima gente, creo que una minoría, no creo que hubiera sido la mayor parte de la sociedad venezolana, pero una considerable minoría veía el gobierno o veía a los partidos como corruptos, dictatoriales, como criminales, etc. Eso llevó a que el golpe de Hugo Chávez fuera visto con buenos ojos, ¿no? Entonces, luego de que Hugo Chávez intentara matar a la familia presidencial, en el próximo carnaval los niños de los barrios se disfrazaban de Hugo Chávez, ¿no? De militar. Y entonces veías cómo en los llanos venezolanos le componían coplas a Hugo Chávez. Y hablaban de Hugo Chávez como una especie de redentor y que había representado de alguna manera el ánimo de la sociedad venezolana. Y justamente en el día del golpe, ese 4 de febrero, en el Congreso, hubo una discusión muy intensa, ¿no? Sobre qué se debía hacer frente al golpe, a los golpistas, etc. Y hubo un político muy astuto, mencionaba Marcel en un momento su compromiso con el sistema democrático venezolano, pero creo que en un momento también tuvo mucha responsabilidad, que fue Rafael Caldera. Aprovechó el momento y atajó el sentimiento venezolano para justificar, ¿no? En gran parte, la intención de los golpistas, diciendo, mira, pero ¿cómo no va a haber un golpe de Estado? Estoy parafraseando de manera irresponsable, pero algo así como que, ¿cómo no va a haber un golpe de Estado si hay inflación, si hay esto, si hay crisis económica? Es decir, ¿cómo vamos a ver hacia los golpistas cuando debemos es ver hacia el problema que ha generado el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el gobierno ADECO? Entonces, mira, este sentimiento llevó a que eventualmente la sociedad venezolana dijera, bueno, es que tenemos que acabar con la clase política. En consecuencia, debemos buscar una alternativa y esa alternativa está representada en Hugo Chávez. No nos importa en qué cree Hugo Chávez, no nos importa en nada, pero si el tipo dijo que iba a acabar con la clase política, entonces él es la alternativa. Creo que es decir, hubo muchos momentos en este proceso de más de 30 años, 36 años, si no me equivoco, en los que pudimos haber hecho cosas diferentes, como una de esas cosas fue haber dejado al golpista en la cárcel o no haberle permitido participar en unas elecciones, pero bueno, creo que de alguna manera mucho se resume a que hubo un desprecio muy grande al sistema político venezolano que nos llevó a aventurarnos en una alternativa como la de Hugo Chávez. Yo no creo y no creo porque muchos de mis familiares votaron por Hugo Chávez, mi papá y mi mamá no, y ese fue un día muy dramático, el 6 de diciembre, mi día de cumpleaños. Pero muchos de mis familiares votaron por Hugo Chávez y yo estoy seguro de que ellos no votaron por un modelo socialista o no votaron por expropiaciones o confiscaciones o la infiltración cubana, no votaron por nada de eso. Votaron en contra de nuestro sistema político. Votaron con rabia, votaron con desprecio al sistema político venezolano. Y yo creo que la gran lección es que está bien, debemos reconocer los vicios. Y lo llevo al caso colombiano porque es el más inmediato, el más presente. Y es verdad, la clase política colombiana ha fallado muchísimo. Y es muy responsable de muchas de las crisis que tiene Colombia. Pero Colombia es un gran país, como lo era Venezuela en los 90. Venezuela era un gran país, era un país próspero, un país libre, un país donde, ok, no era una economía capitalista plena, pero una economía que funcionaba muy bien. No se justificaba en lo absoluto aventurarse por un modelo criminal como el que representaba Hugo Chávez. Yo creo que esa es la gran lección. Debemos reconocer, sin dejar al lado los vicios de nuestros sistemas, debemos reconocer lo mucho que nos ha aportado la democracia, ¿no? a los países. Y eso debe estar muy presente, ¿no? en todos los países, ¿no? Sin alcahuetear los errores de nuestros gobernantes, de los partidos políticos, aventurarnos por lo que prometa un cambio completamente radical, absoluto,
que pase por saldar cuentas con la clase política, porque ese sentimiento, como decía muy bien don Marcel, de resentimiento, ese ánimo, espíritu de resentimiento, de vengador, de quererle hacer pagar al resto lo que hizo, es en gran parte el caldo de cultivo de movimientos totalitarios como el chavista o como el castrista, ¿no? Muchísimas gracias, Orlando. Miren, podríamos seguir platicando por horas de la historia venezolana y seguiríamos oyendo. Y yo creo que cada latinoamericano que está sentado en su computadora oyéndonos dice, están hablando de mi país, no de Venezuela. Pero así es una forma muy paralela en la que esto ha operado en la mayoría de nuestros países. Pues si usted se quiere enterar del resto de esta historia, y recuerde, Días de Sumisión de Orlando Avendaño, el libro que presentamos el día de hoy. Te agradezco, Orlando, el habernos acompañado, Pedro, don Marcel, haber estado por acá, y nos despedimos de ustedes agradeciendo a la audiencia a nombre de Caminos de la Libertad y el Centro Ricardo Salinas Pliego. Yo soy Pepe Torra. Hasta la próxima.